Buenos días a todos. En primer lugar, voy a presentar a los miembros de la mesa. Me acompaña a mi derecha Juan Carlos Sánchez, de la Obra Social de Ibercaja, María González a mi izquierda, de la Fundación CAI, y María Ríos, de la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado. Antes de pasar a la presentación del acto donde vamos a explicar el Congreso Aragonés del Voluntariado, vamos a ver unos minutos de un vídeo. Yo siempre quise ser rica. Porque la riqueza se mide en dinero. Porque la riqueza se mide en cómo aprovechas tu tiempo. La riqueza se mide en las sonrisas que recibes. Porque esta riqueza puede cambiar el mundo. Porque esta riqueza también crea puentes. Pues muchas gracias a todos. Aparte de los que nos encontramos aquí, habéis visto también en el vídeo, hay que agradecer también la colaboración de la Fundación Piquer. Y a continuación ya paso la palabra a Juan Carlos Sánchez en representación de la Obra Social de Ibercaja. Muy bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, señora consejera. Mis primeras palabras para agradecer al Gobierno de Aragón y a la Coordinadora de Voluntariado el que han pensado en nosotros para participar en este primer congreso y en la entrega de estos primeros premios, porque de alguna forma es involucrarnos en el apoyo que el Gobierno de Aragón está prestando al voluntariado, a través de que tiene su reflejo en el proyecto de ley que aprobaron en este año, el 2017. Además, Naciones Unidas recomienda que a los voluntarios se les acompañe tanto por las autoridades gubernamentales como por entidades importantes y transformadoras. Y en esa línea está nuestra vinculación con este congreso. Yo creo que el congreso para nosotros es una extraordinaria ocasión como decía, de reafirmar ese apoyo a voluntarios y a entidades sociales, porque realmente nos ayudan a la Obra Social de Ibercaja en el cumplimiento de nuestra labor social. Y además, yo espero que este congreso siga realizándose durante los próximos años y se convierta en un espacio de intercambio de experiencias, de visibilidad, de reconocimiento de buenas prácticas. La labor de los voluntarios, este vídeo ha sido una pequeña muestra de lo que hacen es extraordinario. Además, el voluntariado hay que entenderlo como la unión de dos líneas de actuación. Una es los voluntarios en sí, que son los que materializan la labor, es extraordinaria en todas las facetas que hacen, tanto lo que es más asistencial como su ayuda y su colaboración en todo tipo de acontecimientos. Y a veces cuando veo su labor, la labor que hacen, me pregunto que si no estuvieran estas personas haciendo esta labor, que si se podría llevar a cabo cantidad de eventos y de actuaciones. Y luego está algo indispensable, que son las organizaciones, las entidades que, digamos, coordinan, canalizan toda esta labor altruista de las personas y que realizan una labor de aprendizaje a través de la solidaridad. En este aspecto, en el aprendizaje, nosotros tenemos una experiencia interesante con la Universidad de San Jorge y un programa que se llama Aprendizaje y Servicio, y en el que los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos a través de realizar labores de voluntariado en diferentes organizaciones. Y ahora también estamos tratando con la Coordinadora del Voluntariado en Aragón para llevar este programa a los escolares. Me parece que es importante de cara a fomentar el tema del voluntariado. Digamos que la unión de voluntarios y organizaciones sociales forma un corpus importante que yo creo que proporciona
a las personas que practican el voluntariado una sensación que trasciende su labor concreta de hacer voluntarios y les hace sentirse como que pertenecen a una comunidad y les hace de alguna forma sentirse pertenecientes a un territorio y digamos que son importantísimos y necesarios para esa labor de transformación que se persigue en los territorios y que en definitiva enlaza muy bien con lo que es el objetivo final de la obra social de Ibercaja. Este sentimiento de trascendencia, de pertenencia y de transformación de un territorio también es aplicable en unidades más pequeñas y digamos en el mundo de las empresas. Por eso, para la obra social de Ibercaja, para Ibercaja, el voluntariado corporativo es importantísimo de cara pues, a incrementar ese sentido de pertenencia en nuestra empresa y pues a dar salida a esos sentimientos de altruismo y, de alguna forma, a hacer más patente la orientación social que tiene tanto Ibercaja Banco como la Fundación Ibercaja. Yo tampoco quiero extenderme mucho más. Decirles que en Ibercaja actualmente tenemos cerca de 500 voluntarios, es más o menos un 10% de todos los empleados y que se realizan labores de todo tipo, desde asistencia a acontecimientos deportivos o musicales o de otra índole que se desarrolla en el banco, como realmente colaborar con otras entidades en labores, como decía antes, más asistenciales. Yo simplemente pues, que me gustaría que este congreso realmente sirviera pues, para reforzar ese vínculo que tiene que haber entre voluntarios, organizaciones, entidades, digamos, como decía antes, que se formara un corpus importante en Aragón y que contribuyera pues, a impulsar el desarrollo de nuestro territorio. Y, en definitiva, que seamos conscientes, tanto el Gobierno como las entidades públicas, como entidades privadas con clara orientación social, que nuestra labor de cara al voluntariado pues, debe ser sobre todo la de ordenar, en el caso del Gobierno, normalizar, orientar, poner en valor y realzar la labor que hacen e impulsar pues, digamos, las vocaciones de voluntarios. Nada más. Pues muchísimas gracias. Juan Carlos, tiene la palabra María González de la Fundación CAI. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y gracias por asistir hoy a esta presentación de un congreso que creo que era muy esperado, como lo demuestra la alta participación. Se han completado ya todas las plazas de las que se disponía y yo creo que hay muchas esperanzas en este congreso, que es la primera vez que se realiza aquí, pero seguro que no será la última. Nos parecía a todas las entidades que participamos de una u otra forma, y creo que eso también es digno de resaltar, ¿no? Esa participación de diferentes entidades, esa suma de esfuerzos que ha hecho posible que este congreso salga adelante. Y nos parece, decía, importante porque el voluntariado en Aragón es una fuerza increíble. Son alrededor de 35.000 voluntarios, creo, si no me equivoco, los que en estos momentos colaboran con alguna de las entidades sociales que llevan a cabo un papel fundamental en esta sociedad, ¿no? Y yo creo que se merecían un espacio donde se reconozca ese trabajo que van haciendo, donde se dé a conocer y se visibilice, porque no siempre se conoce y además el voluntario yo creo que en la mayoría de los casos no busca tampoco ese reconocimiento, lo hace de una manera generosa y altruista y gratuita, pero yo creo que no es gratuita porque al final es muy enriquecedora, ¿no? Y como persona, el participar como voluntario creo que te hace mejor persona y eso es una remuneración seguramente mucho más importante que otras, ¿no? Y además permite también fomentar o ayudar a que otras personas que a lo mejor estén algo desvinculadas de este campo conozcan todo lo que se está haciendo en Aragón, que como digo son muchísimas las entidades y de fines muy diferentes con las que se puede colaborar y eso bueno, pues permite, como digo, aumentar, ¿no? Esta gran masa de personas que están haciendo no solo que ellos sean mejores personas, sino que realmente
la sociedad aragonesa sea mejor. Y yo creo que eso es algo que Aragón se puedan ir mejorando las formas de trabajar, ¿no? Por eso yo creo que esta suma de esfuerzos de todos y este trabajo a favor del voluntariado es muy positivo. Nuestra fundación, al igual que decía Juan Carlos, suscribo al 100% sus palabras, para nosotros es también una posibilidad de llevar a cabo nuestra misión. Nosotros colaboramos con muchas entidades sociales y esto no sería posible si no hubiera una gran cantidad, además de trabajadores muy preparados y formados, evidentemente una gran cantidad de voluntarios que dedican su tiempo y sus conocimientos a, como digo, mejorar la vida de los demás, ¿no? Y para nosotros como Fundación CAI también tenemos una línea de voluntariado y nos parece que hay que defenderlo y apoyarlo y por eso estamos aquí en este congreso y agradecemos al Gobierno de Aragón que haya contado con dos entidades como son la Fundación Ibercaja y nuestra fundación. Así que nada más, mucha suerte a este congreso y que vengan muchos más. Gracias. Pues muchas gracias, María. Y a continuación le doy la palabra a María Ríos en representación de la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado. Muy buenos días a todos y a todas. Para la Coordinadora Aragonesa y para mí personalmente es un logro que estemos todos aquí. Es un logro que estemos todos aquí porque la Coordinadora ha participado ya en la organización de otros eventos y de otros congresos, pero el primer Congreso Aragonés de Voluntariado pues creemos que es un paso adelante en esta comunidad autónoma en línea con la estrategia que el Gobierno de Aragón viene llevando a cabo durante los últimos años. El lema del Congreso, como habéis visto, Voluntariado Plus, creando puentes. Veíamos cómo se creaban puentes en el vídeo que acabamos de visionar. Creemos que este Congreso va a ser una oportunidad para visibilizar y reconocer la labor del voluntariado en nuestra comunidad autónoma y también, ¿por qué no?, para actualizar conocimientos y mejorar la gestión, porque si algo preocupa a la Coordinadora es la calidad de los servicios que se prestan desde las organizaciones de voluntariado. En este Congreso creemos que vamos a contar con personas que van a hacer un aporte generoso y muy acorde con lo que es el voluntariado hoy. Gervasio Sánchez nos hablará de la dignidad. En su ponencia, la dignidad es lo que importa. Cuando hablamos de dignidad en temas de voluntariado, hay veces que se nos llena la boca, pero se nos pierde en palabras. Y Francisco Galán abordará uno de estos ámbitos nuevos del voluntariado que reconoce el proyecto de ley que se está gestionando en Aragón y que es la responsabilidad social empresarial. El papel del voluntariado en la responsabilidad social empresarial. Desde diferentes mesas y tertulias se van a abordar temas como el valor añadido del voluntariado en la sociedad y en las organizaciones, el reconocimiento público de la acción voluntaria, que yo creo que no es casualidad que el primer día una de las primeras acciones del Congreso sea la entrega de los primeros premios aragoneses de voluntariado, que se hacen coincidir con este primer Congreso. Y, por último, un poco en relación con el contenido del Congreso, vivimos en un mundo globalizado donde sin alianzas no llegamos a ningún sitio. Y en el voluntariado esta circunstancia es igual que en cualquier otro ámbito de la sociedad. Para la Coordinadora Aragonesa es un logro el que voluntarios participen en lo que es la acogida, acompañamiento y apoyo de los participantes en el Congreso a lo largo del mismo. Se va a contar con un espacio abierto a la población en general, una feria informativa abierta a todo el público, como he dicho, en la que habrá 15 stands y que van a estar gestionados, administrados y donde van a poder recibir atención por parte de voluntarios todas las personas que quieran acercarse. Y, por último, destacar el logro que para nosotros ha sido el que, como decía María, se ha completado el aforo previsto y en este momento haya más de 600 personas inscritas a este primer Congreso. Muchas gracias. Para terminar, decir que para el Gobierno de Aragón es una gran satisfacción poder presentar este Congreso que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre. Hablaba María de alianzas.
y la primera alianza es esta, los propios organizadores, la Fundación Ibercaja, CAI, la propia coordinadora, que estamos presentando este congreso. Un congreso que se enmarca dentro de la estrategia aragonesa del voluntariado que se ha planteado el Gobierno de Aragón, que por una parte pretende avanzar en todo lo que tiene que ver con la legislación. Y en este sentido sabéis que tenemos un anteproyecto de ley presentado ya en las Cortes que ha sido elaborado con más de 400 aportaciones de diferentes personas o entidades que han participado en el proceso y que pensamos que lo que pretendemos con esta ley es adaptarnos a los tiempos actuales del voluntariado, hablar de derechos y deberes, hablar también de la acreditación de aquellas personas que llevan a cabo una acción voluntaria. Una acción voluntaria que yo creo que es importante decir que una persona voluntaria, que afortunadamente en esta comunidad tenemos más de 35.000, pero que queremos tener muchas más, es una persona que tiene una actitud ante la vida, que es optimista, que cree en el futuro, que cree que la sociedad puede mejorar gracias a ella. Y esto se trata de poner en valor en este congreso. A esas personas voluntarias que además las hemos visto en el día a día a lo largo de estos años, pues hemos podido ver a los voluntarios en entidades sociales, en la universidad, hemos visto jóvenes, hemos visto personas que trabajaban en las instituciones penitenciarias y cómo la sociedad mejora gracias a su aportación. Pero también hemos visto la otra cara, cómo esas personas también mejoran y son más felices gracias a esa aportación que hacen a la sociedad. Por lo tanto, se trata de poner en valor, todo este trabajo. Dentro de esa estrategia, además de la legislación, se ha planteado como muy importante la coordinación y este congreso es una prueba de ello. Una prueba de que, hablando de voluntariado, tenemos que estar todos juntos. Y, por otra parte, la visibilización es importantísima. Este congreso pretende un poco todo. Pretende dar a conocer todo lo que se está haciendo, pero también, sobre todo, que la sociedad aragonesa visibilice lo que hacen una parte de los aragoneses y, además, les dé la oportunidad de poder participar. Donde quieran, en lo que parezca más oportuno. Es importante también la formación, también se hablará de esto en el congreso, que tengamos personas formadas en aquellos ámbitos donde trabajan, pero la Administración tenemos también la obligación y el deber de formarlos y, por lo tanto, esto es lo que pretendemos con este congreso. Voluntariado Plus, creando puentes. Crear puentes siempre ha sido una vocación de los aragoneses y, por lo tanto, no hacemos más que, cuando hablamos de voluntariado, llevar a cabo la política que siempre ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón. Y hay que decir que este congreso, que es el primer congreso que celebramos en Aragón, que además también va a dar unos premios, como ha dicho María, a aquellas entidades o aquellas personas que hayan destacado por su acción voluntaria, que ha sido difícil, pero que además, como este congreso esperamos que pueda tener continuidad, querrá decir que a lo largo de los años podremos dar premios a entidades y a personas. Parte también, hay que decir, del Congreso Estatal que se celebró en Huesca en 2016. El Congreso Estatal que se celebró en Huesca el día 2016 fue un congreso importante que creo que nos enseñó mucho a todos, para empezar cómo organizar un congreso en el que participábamos unas instituciones tan variadas. Participaba el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, entidades, Diputación de Huesca, Ayuntamiento, la comarca, pero fuimos capaces, y con la coordinadora del voluntariado, de organizar todo esto. Y nos dejó muy buen sabor de boca. Y como no podemos organizar otro congreso estatal, pues hemos dicho, pues vamos a celebrar un congreso aragonés que lo que pretendemos es que tenga continuidad. Este es el primer congreso aragonés, pero desde luego queremos que a partir de este momento todos los años podamos celebrar este congreso. Y cuando tenemos ya más de 600 participantes, yo creo que tenemos ya el primer éxito. Pero lo que tenemos que hacer es pues organizar muy bien estas actividades y yo creo que, como ha presentado María, pues tenemos un programa en el que vamos a reflexionar y vamos a conocer pues muchas acciones voluntarias que se están llevando a cabo
en nuestra comunidad autónoma. Es un congreso que preparamos todos con mucha ilusión y que, desde luego, para el Gobierno es la oportunidad de dar a conocer esa estrategia, una estrategia en la que no estamos solos, sino colaboramos pues, con todas aquellas entidades, con la coordinadora, con la plataforma y en este caso, con las obras sociales de la CAI de Ibercaja que nos han ayudado en la organización. Y me vas a permitir que termine agradeciendo al director general saliente, a Miguel Miranda, porque ha puesto mucho empeño en la celebración de este congreso. Las cosas son así en la política. En este momento pues tenemos a Raúl Oliván, el nuevo director general, que le pone tanto empeño, tantas ganas y tanta pasión como el anterior, pero me parece que es de justicia también que nos acordemos de Miguel, que nada más salir del congreso estatal en Huesca dijo: tenemos que celebrar un congreso en Aragón, y aquí estamos. Y si tenéis alguna pregunta. Nada, pues muchísimas gracias.